Aire, Tribuna Nacional, con los enfoques más impactantes, el comentario de actualidad y nuestro invitado de hoy. Tribuna Nacional, orientación seria y responsable al pueblo dominicano. Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy está con nosotros Antonio Florian Mambrut, quien es el presidente del Partido de los Trabajadores Dominicanos, que pertenece al bloque progresista, que es una alianza con el Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido de gobierno. Con Florian Mambrut vamos a hablar de temas importantes, de economía, de política, de sindicalismo y de política exterior. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. ¿Que quieren seguir creciendo? Tenemos la cuenta de ahorro Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate más a todas aquellas metas por las cuales ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Espacio de dulces, quesos y más. Dulces de todo tipo y de todo el país, así como quesos variados. Además puedes encontrar artesanía dominicana. Síguenos a través de nuestras redes, Dulces, Quesos y Más RD. O llámanos al teléfono 809-396-6985. Dulces, Quesos y Más. Y ahora tenemos nueva dirección, carretera Mella, número kilómetro 8, en Lucerna. Antonio Florian, bienvenido a Tribuna Nacional. Gracias, muchas gracias. Estamos a sus órdenes. Bien, ¿cómo tú ves la situación política con miras al 2020? Bueno, la situación política del país en la actualidad se caracteriza por una situación complicada, compleja y difícil. Y decimos eso por cuanto, desde el punto de vista electoral, que es fundamentalmente el tema que se está debatiendo en el país de cara a las elecciones próximas, no hay nada resuelto. Es decir, no hay ni siquiera señales de cómo va a terminar el cuadro político, las candidaturas de los diversos partidos. De manera que en otros procesos electorales, ya en estos tiempos, prácticamente estaban definidas las candidaturas. ¿Y por qué ahora no? Bueno, primero porque hay una nueva arquitectura electoral, una nueva ley electoral, un régimen electoral nuevo, que es la ley 1519. Está también la ley 3318, que pauta el comportamiento de los partidos y traza una serie de normas de comportamiento. Pero todas esas leyes, pero además, todas esas leyes son de consenso. Bueno, supuesto consenso. No, en realidad no está de consenso. Pero además, por cuanto se notan determinados niveles de agotamiento y de crispación de las contradicciones al interior de las principales formaciones políticas del país, y por ello no han podido definir el asunto de la candidatura. Hay, por ejemplo, un problema que está determinado por la Constitución de la República,
que es el tema relacionado con la prohibición de la reelección consecutiva del presidente actual, y ese es un tema que mantiene la discusión. O del que sea. En este caso concreto es de Danilo Medina, por cuanto el artículo 24 y su párrafo establece claro una prohibición tácita para el presidente Medina, que fue el acuerdo que ellos llegaron en la elección anterior, en la elección del 16. Entonces, la Constitución lo establece. Luego, para poder resolver la problemática al interior del PLD, hay que resolver primero ese tema constitucional. Esa es una de las razones por las que hoy hay mucha incertidumbre en el panorama político. ¿Y cuál es la posición del PTD? El Partido de los Trabajadores Dominicanos en estos momentos, como aliado del PLD, se mantiene desarrollando ahora una acelerada labor, un trabajo en todo el país, destinados a garantizar que los cuadros y militantes del partido puedan postularse a los diversos puestos de elección popular para elecciones de febrero del 2020. Decimos a alcalde, a vicealcalde, a regidores, a directores de distritos municipales, vicedirectoras y concejales, pero también al Congreso de la República, al Congreso Centroamericano y como diputados nacionales. En eso estamos concentrados fundamentalmente y haciendo esfuerzos por concertar básicamente con sectores de la sociedad. En tanto, lo que tiene que ver con el problema de la candidatura presidencial, también nosotros estamos promoviendo al interior del partido algunas aspiraciones de precandidatura. Ahora, ¿qué ocurre? Si el partido va a hacer un pacto, o lo hará más adelante, el partido necesariamente tiene que posicionarse, colocarse en condiciones de poder pactar con cualquier fuerza política en ese proceso, en condiciones que le permita tener un buen desempeño, por cuanto la ley electoral o la ley 3318 exige una serie de elementos para poder garantizar el reconocimiento electoral del partido. Y por lo menos tenemos que garantizar superar el 1% de la votación, tenemos que garantizar la obtención de candidaturas propias en los diversos niveles de elección o en algunos de ellos, y en eso estamos concentrados. Luego, independientemente de nuestra relación política con el Partido de la Liberación Dominicana, que se mantienen igual y tal vez no han mejorado ni han empeorado, pero mantenemos las mismas relaciones de alianza con el Partido de Liberación Dominicana en lo que tuvo que ver con las elecciones del 16. Para las elecciones del 20, nosotros esperamos poder hacer una discusión con el PLD en condiciones como las que he estado planteando. Pero el PTD siempre ha sido respetuoso de las decisiones internas de los partidos y sobre todo de los aliados. Por eso el PTD no tiene simpatía como organización política con ningún precandidato, con ningún aspirante. Luego, una vez el PLD tome la decisión de tener una candidatura y nos planteemos la discusión, pues ya el partido pudiera concertar, discutir en qué condiciones pues pactamos nuestra participación en las elecciones del 20. Pero nosotros no podemos inmiscuirnos en los asuntos internos de ningún partido. ¿Plantean ustedes la posibilidad de que sigan un aliado unido junto con el PLD? Es que no se puede descartar en la política absolutamente nada. Nosotros estamos trabajando para posicionar la organización y alcanzar las metas que nos hemos planteado. Luego, si nosotros planteamos que no vamos a hacer alianza ni con el PLD, ni con los partidos que están bien aliados en el bloque progresista u otros, con los cuales pudiéramos hacer algunos pactos, estaríamos completamente equivocados. Nosotros tenemos que desarrollar una política de crecimiento, una política de vínculo con los sectores sociales diversos del país, tener un nivel de posicionamiento y luego estar en capacidad de pactar realmente o con el PLD o con otras fuerzas similares. ¿Están ustedes de acuerdo de que se modifique la Constitución? Para que Danilo Medina opte por una candidatura. Ese es un tema que nosotros no hemos abordado en el partido. Y no lo hemos abordado porque no es un problema nuestro, si nosotros no estamos representados en el Congreso.
no tenemos capacidad deliberativa en el Parlamento, en consecuencia nosotros no nos incumbe en realidad, real y efectivamente. Pero ahora como político, ¿ustedes estarían de acuerdo que la Constitución se modifique cuantas veces quiera cualquier persona? Nosotros entendemos del punto de vista político que no. O sea, en realidad la Constitución debe ser un instrumento de mucho mayor respeto. Ahora, así como la Constitución establece sus propios mecanismos para ser modificada desde el punto de vista legítimo y legal, si eso se produce, como se ha producido en otras ocasiones, nosotros no tenemos más nada que hacer. Nosotros entendemos que la Constitución es un instrumento que tiene que ser importantizado en el nivel que ella representa, por cuanto la Constitución es quien garantiza la institucionalidad político-jurídica de nuestro país, de nuestro sistema. En consecuencia, eso tiene que ser lo suficientemente valorado y respetado a la hora de tomar una decisión. ¿Se encuentran satisfechos ustedes con la labor que ustedes han hecho siendo aliados con el PLD? No, nosotros no nos encontramos satisfechos con lo que hemos hecho vinculado al gobierno. No nos sentimos mal, pero no satisfechos. ¿Qué ocurre? Nosotros estamos en condiciones y en capacidad de hacer mucho más, de hacer mayores contribuciones a la problemática del país, sobre todo en lo que tiene que ver con nuestra vocación fundamental, que es la vocación de vínculo con los pobres, con los más necesitados, de la solidaridad para la superación de los niveles de pobreza, de los bolsones de rezagamiento que existen aún en comunidades empobrecidas del país. Entendemos que podemos aportar más desde el Estado, desde el gobierno, y uno de los reclamos que constantemente hacemos al presidente de la República y a los diferentes estamentos del Estado es nuestra participación en la solución de diversos problemas. Por ello, satisfechos no nos encontramos. Mal tampoco. Creemos que la capacidad de nuestro partido, de nuestros dirigentes, de nuestros militantes, es superior a la que estamos aportando. Y por eso creemos que podemos continuar aportando y aportar mejor y mayor a la problemática del país. Amigas y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el presidente del PTD, Antonio Florian Mambrut, con quien le vamos a dejar una pregunta en el tapete. Si está de acuerdo de que haya un aumento salarial para los obreros. Pero antes vamos a publicidad. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, Universidad de Prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. ¿Que quieren seguir creciendo? Tenemos la cuenta de ahorro Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate más a todas aquellas metas por las cuales ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Espacio de dulces, quesos y más. Dulces de todo tipo y de todo el país, así como quesos variados. Además puedes encontrar artesanía dominicana. Síguenos a través de nuestras redes, Dulces, Quesos y Más RD. O llámanos al teléfono 809-396-6985. Dulces, Quesos y Más. Y ahora tenemos nueva dirección, Carretera Mella, número kilómetro 8, en Lucerna. Usted tiene una particularidad, Antonio Florian Mambrut,
que aparte de ser político también fue sindicalista. Ahora mismo está en el tapete, en la mesa, la discusión entre las centrales sindicales, el gobierno y los empresarios por un aumento salarial. ¿Cuál es su posición? Bueno, el sector de sindical plantea un aumento de un 30%, pero el sector patronal no dice nada. La clase patronal de República Dominicana ha mantenido siempre una actitud, una conducta, digamos, de rémora, en lo que tiene que ver con el desarrollo económico y social de República Dominicana. Ellos han tenido la suerte, digamos, la dicha y la felicidad de haber contado siempre con el apadrinamiento de los poderes públicos, del poder del Estado, para garantizar los procesos de acumulación de capital. Y por ello han desarrollado un sistema en el que se han basado básicamente para su crecimiento y engrandecimiento de sus riquezas en la explotación más cruel e inmisericordia de la fuerza de trabajo. Por eso en la República Dominicana los salarios son tan deprimidos y el mercado interno es un mercado tan estrecho, por cuanto no hay capacidad de nuestro propio mercado para reproducirse como tal. Consecuencia, los patronos siempre ven el salario no como un elemento que forma parte del proceso productivo y de desarrollo, sino como parte de los costos de su empresa. Y siempre se han negado y siempre se van a negar a tomar en consideración el salario, el fomento, como parte de la inversión por el desarrollo del país y que incluye incluso el desarrollo de sus propias empresas. Estamos viviendo unos tiempos en el que el crecimiento de la riqueza no puede seguirse basando en la explotación de la fuerza de trabajo barata. La llamada competitividad no se puede fundamentar en salarios deprimidos y mucho menos la precarización de la fuerza laboral y del trabajo de los trabajadores. Por ello nosotros somos partidarios de un aumento general de los salarios en la República Dominicana, pero también de la adopción de un conjunto de medidas que tiendan a importantizar a las clases trabajadoras, a importantizar el aporte que hacen los trabajadores al desarrollo nacional. Y el salario es un elemento importante. Yo pienso, y el PTD también, que la clase patronal deberá entender y llegar a un acuerdo con el movimiento sindical para que puedan pactar un aumento salarial que beneficie a todos los trabajadores del sector privado, que mejore los salarios y mejore las condiciones de vida de los trabajadores. No dedicarse a precarizar, a precarizar el trabajo, como lo están planteando ahora con la modificación del Código de Trabajo, para reducir incluso reivindicaciones que los trabajadores alcanzaron en su momento. Pero acuerde que los derechos adquiridos son innegociables. Exactamente, ese es el tema. Ahora, son innegociables en la medida en que no se impone la fuerza, sino la razón. Y por ello, el movimiento sindical está resistiendo. Y entendemos que debe organizarse mejor y resistir más las pretensiones de precarización de las condiciones de trabajo. Okay. Vamos un poquito ahora a la política internacional. ¿Qué está pasando en Venezuela? Venezuela es ahora el centro de la atención de la disputa mundial de las superpotencias o de las potencias mundiales. Como consecuencia de la decisión del gobierno de los Estados Unidos de provocar, afianzar sus esfuerzos por derrocar el gobierno que encabeza Nicolás Maduro en esa República Bolivariana. Estamos ante la intromisión grosera de las fuerzas norteamericanas o del gobierno norteamericano en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela. Y nosotros estamos completamente opuestos a que desde el exterior ningún gobierno se abrogue el derecho de intervenir en los asuntos internos de ninguna nación soberana. La problemática de Venezuela tienen que resolverla los venezolanos y los demás pueblos de América Latina, los pueblos del mundo. Tenemos que ser solidarios
con el pueblo de Venezuela, en tanto que este reclama, exige, se moviliza y solicita cambio en su situación local. Por ejemplo, se habla de que hay una situación humanitaria en Venezuela como consecuencia de la falta de alimentos, la falta de medicamentos, la falta de energía eléctrica, la falta de todo. Pero la falta de alimentos, entonces, y de medicina, ¿es verdad o es mentira? Es verdad, claro que es verdad. Ahora, yo te pregunto a ti, y me excusa que tú eres quien tiene que hacer la pregunta aquí en este programa, ¿quién no le va a faltar de todo si le aplica una política de bloqueo completo a sus finanzas, a sus economías y a las relaciones normales que debe tener un Estado con el otro? Si Venezuela intenta comprar, como por ejemplo acaba de hacer con Portugal, 1.500 millones en medicamentos, y Portugal lo que hace es que retiene el dinero, los dólares que le pagó Venezuela para adquirir medicamentos, y no le despacha ni el dinero ni los medicamentos, ¿cómo diablos no va a haber escasez de medicamentos en Venezuela? Si está bloqueado totalmente las cuentas y el propio Banco Central de Venezuela, y está imposibilitado, porque hay que decirle a los amigos oyentes que Estados Unidos, como el depositario fundamental de la moneda clave, de la divisa fundamental en el mundo, del sistema financiero global que existe en el país, en el mundo, es quien determina quién compra y quién vende, a quién le compra y a quién no le vende, porque el sistema está controlado por la banca norteamericana, por la Reserva Federal y por el Tesoro norteamericano. Entonces ellos determinan lo que puede ocurrir. Por eso Venezuela está en una situación de bloqueo total de parte de esa potencia. En consecuencia, lo que se necesita es que Venezuela pueda respirar, que se llegue a un acuerdo dialogado, que tanto la oposición venezolana como el gobierno venezolano se pongan de acuerdo, parte de la solución de la crisis interna en Venezuela, y en consecuencia se pueda reencauzar el proceso democrático de la República Bolivariana. Sin embargo, el gobierno que ustedes apoyan, Danilo Medina, no apoya al gobierno de Maduro, sino a Guaidó. Necesariamente nosotros no tenemos que tener coincidencia 100% con el gobierno de Danilo ni con el PLD. Nosotros tenemos un pacto político y somos organizaciones políticas diferentes, tenemos visiones diferentes sobre algunos aspectos de la vida nacional y mundial. No necesariamente nosotros tenemos que coincidir en todo con el gobierno. De todas maneras, nosotros respetamos la decisión del gobierno, porque el gobierno, el presidente Danilo es quien determina la política exterior de República Dominicana y fue electo para tal. Si fuéramos nosotros que estuviéramos al frente del Poder Ejecutivo, posiblemente tuviéramos otro punto de vista. Pero hay que respetar la posición que ha adoptado el Estado Dominicano frente a esa problemática, aunque nosotros como partido tengamos un juicio diferente al punto de vista que tiene el Estado en ese caso. ¿Y la situación de Nicaragua? Es lo mismo. Nicaragua, Cuba, Venezuela son países que Estados Unidos decidió bloquear, bombardear, desestabilizar para garantizarse el control del continente. Porque ¿qué es lo que ocurre? Para que sepamos un poco más geopolíticamente lo que está ocurriendo. Estados Unidos ha perdido la guerra en Siria. Estados Unidos perdió la guerra en Irak. Estados Unidos está siendo desalojado Medio Oriente por completo y está rompiendo con el sistema de globalización que existía, aplicando el gobierno de Trump una política interna diferente a la política que se venía aplicando los gobiernos norteamericanos anteriores. En consecuencia, por eso Estados Unidos se retira de la mayoría de los tratados internacionales y asume una política de reconstrucción interna de su economía, estableciendo que la base de la crisis económica de ese país se encuentra en la política de globalización. Pero no es eso, es que perdió económicamente con la competencia con China, y China hoy día es la economía principal del mundo, la primera economía global del planeta. ¿Por qué? Porque lograron pasarle a los Estados Unidos. Yeah. Entonces Estados Unidos está en un esfuerzo de reorganización interna y ha resucitado la doctrina Monroe. La doctrina Monroe, que se planteó por allá por 1823,
aquella de América para los americanos, cuyo objetivo básico era desalojar las potencias europeas del continente y que Estados Unidos se quedara gobernando todo el continente. Exactamente lo que está ocurriendo ahora. Y todo su esfuerzo está destinado a impedir que China, como potencia, tenga relaciones y amplíe sus vínculos con América Latina, igual que Rusia y otras potencias europeas. Ya. Antonio Florian, lamentablemente el tiempo ha sido determinante para que esta interesante entrevista con usted haya concluido. Sin embargo, te voy a dar unos cuantos segundos para que tú te despidas de la militancia y dirigencia de tu partido, el PTD, a nivel nacional. Muchísimas gracias a usted y muchas gracias al público televidente, a los militantes, dirigentes de nuestro partido, exhortarle a continuar el esfuerzo que estamos haciendo en todo el país destinado a garantizar las candidaturas municipales y congresuales del partido, a profundizar los esfuerzos de relacionamiento con los sectores de la sociedad civil y avanzar también en los esfuerzos de concertación que estamos haciendo. El próximo 12, los miembros del Comité Central de nuestro partido estamos convocados para la sede central del partido, donde tomaremos toda una serie de decisiones para responder a las exigencias de la Ley 3318 y la Ley 1519 de cara al proceso electoral de febrero y de mayo de 2020. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el presidente del Partido de los Trabajadores Dominicanos, PTD, Antonio Florian Mambrú. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional. Hemos presentado Tribuna Nacional, una idea y producción del periodista Juan Bautista Díaz Cuevas.